Cada vez que comparamos camisetas originales con camisetas copia, pirata, réplica, clon, AAA, fake, etcétera, como tú prefieras llamarlas, aquí aparecen defensores de ambos bandos. Y es que es una realidad que en el coleccionismo de camisetas existe quien colecciona únicamente originales, pero también quien colecciona camisetas copia o mal llamadas réplicas por infinidad de motivos. Si ya viste la miniatura o el título, sabrás que en este paquetico vienen lo que son las posibles camisetas del FC Barcelona 2022-2023. Y hablo de posibles porque a esta época aún no se conoce cuál será la camiseta oficial que utilizará durante la siguiente temporada. Pero desde enero-febrero los fabricantes de camisetas copia comienzan a lanzar lo que ellos piensan que serán las nuevas camisetas de los clubes o selecciones. Fue por eso que tan pronto vi que estaba la nueva camiseta del FC Barcelona 2022, me dije: oye, vamos a tomar ese balazo por todos los camiseteros y traerla al canal para compartirla con todos ustedes. Pero como no es la primera vez que hacemos este tipo de vídeos, en el pasado he recibido comentarios como: Alex, ¿qué pasó? ¿Por qué compraste la camiseta de Fanático? No es justo que compares una camiseta de Fanático con una original, porque las camisetas de Fanático, chinas, copias, tailandesas, suelen ser de baja calidad. Cómprate las camisetas versión jugador, que cuestan un poquito más, pero que son años luz mejores que las camisetas de Fanático. Y fue por eso que dije: tienes razón, vamos a comprar las dos camisetas. Entonces, en este paquete viene una camiseta de Fanático y una camiseta de versión jugador. Las dos son réplicas chinas o tailandesas y vamos a compararlas para primero ver un poco lo que puede ser o no el diseño del FC Barcelona, pero además comparar si vale la pena las diferencias entre una versión y otra versión. Acompáñame hasta el final del video, donde compartiré con ustedes mi opinión al respecto. ¿Vale la pena comprar camisetas copia en vez de originales? Si tienes un tiempo en el canal ya sabrás mi opinión. Pero sin más, comencemos ya con el unboxing de este paquete. Tardó poco más de un mes en llegar, pero antes seguro que tú quieras ver cómo fue comprar en una página de réplicas tailandesas. Habían modelos nuevos como este del Real Madrid y por suerte tanto la versión jugador como versión fanático. En la versión jugador nos prometen que será una camiseta ceñida al cuerpo, con los apliques adheridos y no cosidos, la etiqueta serial dorada, la ceñera. Bueno, fíjense cómo luce esta camiseta sobre este maniquí súper atlético. Bien, pedimos una talla M, cuesta $20. Nos enseña otra fotito, vale, al carrito. En el caso de la camiseta Stadium también viene sin patrocinador. Nos muestran más o menos lo que serán los detalles. Una M, $15.30. Le añadimos, total a pagar $38.30 con envío. Y para pagar debo comunicarme con ese WhatsApp. En fin, terminó llegando la camiseta. Viene presentada igual que siempre, una camiseta réplica dentro de su bolsa genérica. Cuando las tenemos una al lado de la otra, vemos que son muy parecidas. Las etiquetas están adheridas al cuello, no deberían ir allí. Y ambas son diferentes. En este cartón como reciclado. En la parte trasera, una trae pegatina y la otra está impresa, ambas talla M. Lucen bastante parecidas, los colores son similares, pero si nos fijamos en el cuello veréis que tienen pequeñas diferencias. En el caso de la camiseta player está como desjaretado, un poco suelto. En los escudos podemos ver que en la Fanático está bordado, tiene buena sensación, mientras que en la camiseta player está adherido. Se ve doblado y como aplastado, no sé, no me gusta. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál ves mejor? En el caso del swoosh de Nike vemos que uno es bordado y el otro es adherido. En la camiseta player me fijo que hay un detalle al final. ¿Lo notáis? Me sigue gustando más el bordado. Dentro del cuello encontraremos los detalles de tallaje, casi no se leen, pero dice que está hecha en Tailandia. Pero el paquete vino de China. Misterio. En las mangas podemos ver que tiene el mismo patrón, pero distintos tejidos. Muy llamativo eso. Los terminales de puño están bien rematados ambos. Nada que objetar. La etiqueta serial de Fanático es plata y la jugador dorada. Ambas tienen números que seguramente se repitan en todas las camisetas. Y el hilo de seguridad es genérico. Pero está bien. Supuestamente utiliza la tecnología Dry Fit Advance en la jugador. Y viendo esto me doy cuenta que la costura inferior en el caso de la camiseta jugador es muy deficiente. En la parte trasera son lisas y tiene el mismo patrón de la parte frontal.
Justo en la nuca encontramos el detalle alusivo a la ceñera. En ambas versiones es el mismo acabado de goma. Está decente. Aquí la tenéis una encima de la otra. La versión jugador es un poco más delgada y más corta. Tiene una figura más ceñida, pero en las mangas son idénticas. Raro. Si la vemos por dentro es donde hay más diferencia. Los tejidos son notoriamente distintos. Uno con un tacto más suave, la de Fanático, pero con bordados, y la otra con apliques. Por cierto, muchas gracias por todo el apoyo que le han dado en los últimos videos. Como siempre, agradezco vuestro pulgar arriba, que eso ayuda a que la comunidad siga creciendo. Continuemos con el vídeo. En la parte interior encontraremos las etiquetas de cuidado y fabricación. Son similares y huye si encuentras marcas de bolígrafo. Generalmente en los fabricantes de copia utilizan esto como control de calidad. Horrible. Si verificamos la etiqueta desprendible con la etiqueta interna, veréis que el código de modelo y el código de barras son diferentes, pero bueno, al menos la talla coincide. Muchos creen que el código QR que está en la etiqueta puede ayudarnos a identificar copias. Esto no es así. El código QR solamente nos va a enviar a la página oficial de Nike. Una vez visto ambos modelos al detalle de camisetas réplica, una en versión jugador y otra en versión Stadium, hemos visto que existen diferencias. La más notoria, por supuesto, es el tejido, que parece mucho más transpirable y hasta cierto punto de mejor calidad en la camiseta Player. Pero si me preguntan mi opinión, he visto que la camiseta Stadium o jugador tiene acabados más prolijos, mejores costuras. El escudo bordado me agrada y lo siento de mejor calidad que el aplique que vemos colocado en la camiseta Player. Además, la camiseta Player tiene un corte un poco más versión jugador. Cuando me las probé me gustó mucho más cómo sentí la camiseta versión Stadium. Tendrán sus fanáticos ambas piezas y si hoy debo elegir me quedaría seguramente con la camiseta Stadium. Para jugar al fútbol con los colegas, hacer deporte, etc. es más que suficiente. En cuanto al dinerito, tú dirás, Alex, esta te cuesta de 15 a 20 dólares y esta de 20 a 25. Es un chollo. Bueno, puede parecer un chollo si analizas qué son las camisetas de esta temporada. Ahora, como siempre, yo les recomiendo que tengan paciencia. Al final de la temporada muchas veces puedes llegar a conseguir la camiseta Stadium por unos 35 y esta quizás por 50 dólares aproximadamente, con lo que vale la pena esperar si no tienes el presupuesto para comprártela al momento de salida. Por eso una de las estrategias siempre será esperar hasta los descuentos, donde puedes llegar a conseguir camisetas originales por unos 35 dólares. ¿Vale la pena? Para mí, 100%. Fue una buena experiencia comprar estas camisetas réplicas. La verdad es que a mí me fue bien. Pero ocurrió algo muy curioso. Unos días después de comprar estas camisetas, resulta que la página web desapareció. Muchos dicen que los estafaron. La verdad es que te expones a eso cuando compras piratería. No tienes ningún tipo de soporte a la hora de comprar en este tipo de páginas. Ahora, si tú me preguntas, Alex, ¿cuál es tu opinión sobre las camisetas réplica? ¿Es mejor coleccionarlas o es mejor comprar originales? Yo siempre te recomendaré comprar original. Ahora, la decisión final siempre será tuya. En Latinoamérica, por ejemplo, que nos cuesta muchísimo conseguir camisetas originales, entiendo que muchos opten por ir por estas camisetas. Mi consejo siempre será que tengas paciencia y seas constante con la búsqueda. Eventualmente la camiseta que estás buscando terminará apareciendo y con un poquito de suerte a un buen precio. Por eso vale la pena gastarse entre 20 y 30 euros en una camiseta copia. Para mí no lo vale. Pero como te dije al principio, mi intención no es juzgar a ningún coleccionista. Cada uno decide lo que quiere con su colección. Si tengo que darle una puntuación a lo que es este diseño de la posible camiseta del FC Barcelona 2022-2023, yo le daría un 8 sobre 10. Si quieres conocer más sobre mi opinión con las distintas filtraciones de los principales clubes, por aquí te dejo un vídeo donde conversamos sobre ellas. ¿Y tú qué opinas de este diseño? Déjalo abajo en comentarios. Como siempre, like, suscríbete y comparte. Por aquí te dejo el vídeo de filtraciones que están todas muy chulas.